Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, como podrán haber visto el título de este video, hoy les voy a enseñar a hacer el gorro de Clancy. I am Clancy. Para comenzar, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Un ganchillo de tamaño de 5 milímetros. Este tiene dos tamaños, este es el de 5 y este es el de 3. Es más delgadito. Vamos a ocupar este. También vamos a ocupar una aguja de crochet que luce así. También vamos a necesitar obviamente las lanas de los colores. Entonces vamos a estar ocupando rojo oscuro o rojo italiano oscuro, rojo italiano claro y por supuesto la negra. Hay otros que utilizan negro con gris intercalado, pero yo no he llegado a ese nivel de expertise todavía, recién estoy comenzando con el crochet, pero como a mí me resultó, se los vengo a enseñar a ustedes. El modelo que vamos a estar utilizando hoy es un peluche, porque obviamente no voy a hacer otro para desperdiciar el material. Entonces vamos a necesitar en este video un modelo. También ustedes van a estar utilizando una cinta métrica y tijeras. ¿Listo? Eso es todo. Las marcas de las lanas son las siguientes. La del rojo italiano oscuro es de revés derecho. Esta es hipoalergénica y 100% acrílica. Así que es muy suavecita. Al igual que esta que es de mini top, que esta es de la negra. Son 50 gramos. Para sus gorros van a necesitar 100 gramos de cada color. Bueno, en realidad la de rojo italiano claro puede ser un poco menos porque se usa mucho menos. Pero por si te equivocas, yo te recomiendo comprar la grande. Porque me pasó mucho que me equivoqué y se me enredó muchas veces. Así que si te equivocas, mejor tener de sobra. Vamos a comenzar. Primero voy a medir la cabeza de nuestro participante estrella. Mide 28 centímetros su circunferencia. Eso es lo que ustedes van a hacer también con su cabeza. Hagan de cuenta que esto son ustedes. Entonces ustedes se van a medir la cabeza. Y vamos a dividir ese número en 2. ¿Por qué? Porque es un rectángulo y vamos a hacer el crochet solamente hasta aquí. Lo otro queda hacia arriba de largo y luego eso se dobla a la mitad, se cose por los lados y queda el gorro como es. Entonces la mitad de 28 son 14. En este caso obviamente voy a estar utilizando mucho menos color de algunos porque la cabeza es más pequeña. Pero obviamente, por ejemplo, en uno que es cabeza normal, aquí yo utilicé 6 cadenetas negras, 2 cadenetas rojo oscuro, una rojo claro, luego ocupé 4 cadenetas rojo oscuro, 1 rojo claro y se vuelve a repetir el patrón. En este caso probablemente se vayan a juntar una y una de rojo claro y rojo oscuro porque es más pequeña la cabeza. Pero se entiende, es la idea como para que ustedes se vayan guiando de cómo se hace. Así que vamos a comenzar con todo lo que es el crochet. Ok, yo les voy a recomendar que hagan un tipo de como esquema. En este caso este es para el oso. En el caso del oso son 28 centímetros de circunferencia, si bien 2 son 14. De alto tiene que ser un rectángulo, entonces en este caso voy a estar haciendo 20 centímetros que equivale a 40 cadenetas. Este es el esquema, porque son círculos, porque cada vez que termine una fila voy a ir tachando para no perderme. Así ustedes tampoco se pierdan y no les cuesta tanto como orientarse, porque uno se pierde bastante fácil. No sigan este esquema, este es para el oso.
ustedes vayan midiendo con su lana y todo eso. Lo que sí me olvidé de mencionar, las lanas tienen que ser para este tamaño de ganchillo. No ocupen una gruesa porque se abren mucho los puntos. Que todas las lanas sean equivalentes. En la etiqueta dice para qué tipo de ganchillo es. Para comenzar hay que hacer un nudo mágico. ¿Y cómo se hace eso? Se agarra la lana así, de esta manera, y agarramos la parte más pequeña por el medio. Y esta parte, este circulito, hay que tirar. Y eso es. ¿Cómo saber si lo hicieron bien? Porque cuando tiran de ambos extremos, se tiene que deshacer sola. Vamos de nuevo. Ahí. Agarramos el lado que corresponde, que son los 5 mm, y tiramos para ajustar. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer las cadenetas. El hilo se agarra de la siguiente manera, o sea, igual les depende de cómo te acomoda a ti, y que no esté ni muy tenso ni muy suelto, para que el punto no sea ni muy suelto ni muy apretado. Cuando te cueste meter como la lana por el medio es porque está muy apretado. Y vamos a hacer 40 cadenetas que se hacen así. Siempre se agarra el hilo de esta manera y se tira. 1, 2, 3. Vamos siempre agarrando de aquí para que no se vaya a enchuecar. Estas son las 40 cadenetas ya finalizadas y este proyecto se trabaja con punto alto. Entonces ahora les voy a enseñar cómo se hace. Primero se agarra de esta manera el hilo y se pasa por el primer punto, que sería este. Nos quedarían 3 cositas, ¿cierto? Y tenemos que volver a pasar por el agujero, y ahora sí que nos quedan 3 de nuevo, y tenemos que pasar por las 2 del medio y luego por las últimas 2, y quedaría algo así. Y así se continúa con toda la cadeneta. Voy a volver a repetir. Agarro hilo, busco el agujerito por donde pasar, paso, agarro hilo, paso por el medio, quedan 3, paso por las 2 del medio y paso por las 2 finales. Y así se continúa por el resto. Así se ven como las 40 cadenetas más o menos ya tejidas. Como pueden ver, a mí se me está acabando la lana. Eso no es problema. Tienes que simplemente unir con un nudo de la siguiente manera, como de costumbre cuando haces un nudo cualquiera. Y lo aprietas y te aseguras de ambos lados que no se sale. Y si ves que está firme, puedes cortar. Entonces, para seguir nuestro trabajo, tenemos que simplemente girar de esta manera. Siempre vamos a partir del lado derecho. Giramos y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho todo este tiempo. Pasar, jalar, agarrar, pasar por los 2 del medio, y no te preocupes por el nudo porque todas esas cosas quedan por dentro del gorro. Y jalas. Cuando ya esté más avanzado se verá algo así. ¿Ya? Yo elegí hacer 3. Acabo de terminar la tercera, la tacho.
Entonces ahora vamos a cambiar el color y les voy a enseñar cómo se hace eso. Cuando estés en el último punto de la cadena, no vas a cerrar como de costumbre, como vas a pasar por las dos primeras y te van a quedar las dos últimas, ¿cierto? Vamos a agarrar el color para cambiar y simplemente se pasa por el medio de la siguiente manera. Una vez hecho eso, vamos a hacer dos cadenetas para darle altura al proyecto. 1 y 2. Volteas y sigues haciendo las cadenetas como de costumbre. Entonces es como agarrar, buscas el agujerito, pasas como de costumbre, normal. Y así por toda la fila. Cuando ya hayas avanzado, se debería ver así. Y hay que hacer lo mismo siguiendo el patrón. Yo ya cambié de color, como pueden ver. Estas partes yo las uno con un nudo simplemente por seguridad. Pero es así durante todo el proyecto. Cuando cambias de color haces lo mismo que el anterior. Subes dos cadenetas y sigues normal. Y así se sigue por todo el gorrito. Aquí ya terminé el último. Trata de tendirse lo más derechito que se pueda. Igual esta parte va a ir como doblada, pero la mejor parte queda así como hacia afuera. Entonces ya, vamos a cambiar el color. Rojo italiano claro. Lo pasamos por el medio. Y agarramos la parte larga, afirmando esta chiquitita por aquí. Y hacemos dos cadenetas para dar altura. Volteamos el proyecto y lo mismo, punto alto. Y volvemos a cambiar color, como lo hemos hecho todo el proyecto. Listo. Y ahora que viene la cadeneta, dos cadenetas. 1, 2. Giramos y lo mismo. Algo así se va viendo. Y me toca el último color, que volveré a hacer el negro. La cadeneta más apretadita. Ahí. Y otra más. Giro el proyecto. Doble punto. Paso. Dos puntos en medio. Y los dos finales. Recuerden que las cadenetas que hacemos son solamente para cuando cambiamos color, para darle altura al nuevo punto. No es cuando quieres subir del mismo color. Bueno, y así queda terminado. Pueden hacer un nudo acá en la esquina, no afecta en nada, ya van a ver por qué, en la forma que se cose. Esto se cierra así. Y se cose por... ay, una pelucita. Por estos lados. ¿Ok? Entonces, para coser, pasamos por la agujita. De esta manera. No es necesario tan largo, la verdad. Y le hacemos un nudo en una de las partes. Una, dos. Y ahora vamos a juntar ambas partes que calzan los puntos y vamos pasando, a ver, así, voy a hacer así hasta el final, sin tirar demasiado, sino hasta que haga tope con el nudo, y se va cosiendo de un solo lado, es decir,
pasamos y pasamos por el mismo lado. No tenemos que hacerlo como hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. No, es solo de un lado. Y así vamos pasando. Y así quedaría. Recuerden que este oso tiene orejitas. Pero sí, en esencia es esto. Todas esas cositas que se ven, se pueden entrar al gorro con la misma aguja, sin problema. Esta parte, en la parte que es humana, por así decirlo, se dobla un poquito más hacia adentro. Pero esto, como un peluche, lo rellena un poquito más, entonces no se puede doblar tanto. Pero eso. En este caso fueron 80 cadenetas de alto, o sea, así. Y ya les había mencionado cuántas filitas eran de cada una. Y eso es todo. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y servido. Aquí está mi mini Clancy. Me acabo de dar cuenta que tiene el hocico chueco. Lo tiene mirando hacia allá. No me había dado cuenta. Soy principiante, no soy experta en crochet, así que pido disculpas si me equivoqué, ya sea en técnica o hablando. De verdad, una disculpa. Si tienes cualquier duda sobre el gorro o algo no te quedó claro, me lo puedes dejar en los comentarios. Yo no tengo ningún problema en responderte. Por favor, no olvides seguirme en las redes sociales. Todos los links estarán en la descripción de este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Sobre todo, compartir con tus amigos si es que quieren hacer un gorro de Clancy juntos o ver el contenido de True One Pilots que yo les brindo a ustedes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver.